Gracias, Juano. Gracias. Qué alegría, hermanos y hermanas, poder estar nuevamente reunidos, alabando a nuestro Señor y ahora escuchando también y estudiando su palabra. Y qué linda canción que acabamos de cantar, Jesucristo basta. Es decir, Jesucristo es suficiente, Él es todo lo que necesitamos. Y justamente ese es el tema en el cual vamos a reflexionar hoy día, en el sermón que nos toca. Entonces, vamos a orar antes de comenzar el sermón. Les invito a inclinar sus rostros y vamos a hacer una oración. Padre Celestial, Padre bendito, alabado seas, Señor, en esta mañana porque nos has redimido, Señor. Nos has redimido en Cristo, nos has rescatado del pecado y nos has traído a tu familia, Señor. Nos has adoptado como tus hijos e hijas, Señor. Y ahora como tus hijos e hijas estamos reunidos en esta mañana para escuchar tu palabra, para estudiarla, para conocerte más y para entender acerca de lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a aplicar todo lo que vamos a ver hoy día en el sermón. Ayúdanos a aplicarlo y a vivirlo para vivir conforme a tu voluntad en el peregrinaje que tenemos por esta tierra, Señor. Mientras vamos de regreso a casa, Señor, a la patria celestial. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Qué necesitamos cuando se avecina una tormenta? En nuestra ciudad de La Paz sabemos bien de eso, ¿no? Necesitamos siempre estar preparados con un paraguas o un impermeable o ropa abrigada y la infaltable bolsa de agua caliente en la casa, lista para cuando lleguemos. Es grave cuando la tormenta llega y no tienes lo que necesitas. Y al igual que con las lluvias que vienen a nuestra ciudad, las tormentas llegan también a nuestras vidas en la forma de aflicción, en la forma de oposición, de injusticia, tal vez hasta persecución. ¿Qué necesitamos para atravesar estas tormentas en la vida pacientemente? El apóstol Pedro escribió la carta que hemos estado estudiando durante todos estos domingos. Primera de Pedro a los cristianos de las iglesias de Asia Menor, con la intención de animarlos y de prepararlos para situaciones de sufrimiento. Pablo James nos compartió la anterior semana acerca del ejemplo de nuestro Señor Jesús en cuanto a su actitud de sumisión, para que los cristianos sigamos este ejemplo al atravesar la aflicción o la injusticia. Y por ejemplo, Pablo nos hablaba acerca de nuestro testimonio cristiano en nuestro lugar de trabajo. El pasaje que estudiamos la anterior semana con Pablo terminó con las siguientes palabras. El versículo 20 del capítulo 2 de Primera de Pedro dice: mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Nos habla de sufrir por hacer lo bueno, eso vimos la anterior semana, y de soportar este sufrimiento pacientemente. Entonces, cuando llega la tormenta de la aflicción a nuestra vida, causada muchas veces por personas impías e injustas, dice que debemos soportarlo pacientemente. Pero ¿cómo? ¿Cómo nos preparamos? ¿Qué necesitamos para esta tormenta? ¿Qué necesitamos para no perder la fe en esos momentos? ¿O para no explotar en ira? ¿O para no maldecir? ¿Para no obrar mal contra otros? ¿Qué necesitamos? Soportar la aflicción pacientemente, incluso cuando esta aflicción es injusta, va totalmente en contra de nuestra mejor intuición como seres humanos. Entonces, para ver lo que necesitamos para hacer esto, leamos Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer y estudiar en esta mañana los versículos del 21 al 25. Entonces, si tienen sus Biblias, les acompaño a abrirlas en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 21 al 25. Y en esta mañana, este pasaje lo voy a leer de la Biblia Reina Valera actualizada. La palabra de Dios dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Cuando le maldecían, él
no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas habéis sido sanados, porque erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Aquí en este pasaje que hemos leído, encontramos lo que necesitamos para poder soportar pacientemente la tempestad de la aflicción. Y la respuesta a la pregunta de qué necesitamos es Jesucristo. Jesucristo basta, como la canción que hemos cantado antes del mensaje. Jesucristo basta, es decir, Jesús es suficiente. Él es lo que necesitamos para que podamos soportar pacientemente la aflicción. Y Él es suficiente porque Jesús es nuestro ejemplo. Jesús es además nuestro poder y Jesús es nuestro pastor. Entonces, veamos esta primera parte. Jesús, nuestro ejemplo. El versículo 21 comenzó diciendo: pues para esto fueron llamados. ¿Para qué fuimos llamados? Este versículo está conectado con todo lo que aprendimos el anterior domingo en la prédica de nuestro pastor Pablo, y también está conectado con los pasajes anteriores a ese, con lo que hemos ido viendo en los anteriores sermones, las anteriores semanas. Fuimos llamados de las tinieblas a la luz. Fuimos llamados a abstenernos de las pasiones carnales. Fuimos llamados a tener una conducta irreprochable, llamados a someternos a las autoridades y a los gobernantes y a honrarlos. Hemos llamado a honrar a todos, a amar a los hermanos. Fuimos llamados a sujetarnos a nuestros jefes en el lugar de trabajo, incluso cuando son severos. Fuimos llamados a sobrellevar las penalidades y fuimos llamados a soportar con paciencia cuando somos afligidos. Y para guiar nuestros pasos en este llamado, tenemos un ejemplo supremo, Jesucristo. Volvamos a leer los versículos 21 al 23. Primera de Pedro 2, 21 al 23. La palabra de Dios dice así: porque también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Cuando le maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. Hay dos cosas importantes que debemos notar del contexto más amplio de este pasaje. Es decir, ¿cuál es el contexto más amplio de este pasaje? Es su contexto bíblico. Primera cosa, ¿recuerdan dónde estaba Pedro la noche en la que Jesús fue entregado? ¿Recuerdan? El relato de Marcos nos dice que cuando Jesús fue arrestado y llevado ante los sacerdotes, los ancianos y los escribas del pueblo, dice que Pedro, en Marcos 14, más adelante pueden ver esto, en Marcos 14 se encuentra este relato, dice que Pedro siguió a Jesús, lo siguió de lejos, dice, hasta dentro del patio del sumo sacerdote y se sentó junto con los guardias. Y esa noche, ahí estando con los guardias, Pedro negó a Jesús. Pedro negó a Jesús 3 veces. Y el relato de Lucas dice que cuando Pedro negó a Jesús 3 veces, dice que Jesús, el Señor, se volvió y miró a Pedro. Eso está en Lucas 22. Esto quiere decir que aquella noche Pedro estaba muy cerca a Jesús durante su juicio. Tan cerca que pudo ser testigo de todo lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué es importante recordar este episodio que vivió Pedro aquella noche? Porque cuando Pedro, en esta epístola que estamos estudiando, escribe y dice
que Jesús no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Y cuando dice, cuando le maldecían, él no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba. Cuando Pedro dice esto, él tiene en su mente aquella noche cuando fue testigo cercano de aquel juicio injusto, en el que, a pesar de no haber cometido pecado, ni haber sido hallado engaño en su boca, nuestro Señor Jesús no maldecía, no amenazaba. Desfilaban aquella noche los falsos testigos delante de Jesús. Él era ultrajado por los guardias y lo soportaba pacientemente. Y finalmente en la cruz, siendo torturado, nuestro Señor Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué gran ejemplo, ¿verdad? Esto debió haber impactado grandemente a Pedro. Jesús fue el ejemplo supremo para Pedro, para los creyentes de Asia Menor, y lo es para cada uno de nosotros el día de hoy. ¿Cuántas veces nosotros maldecimos y explotamos en ira y explotamos en insultos por todo tipo de cosas? Desde cosas triviales y pequeñas hasta cosas grandes. La anterior semana el taxista me dejó a una cuadra de mi destino final y no le dio la gana de entrar una cuadra más para dejarme en la puerta del lugar donde yo estaba yendo. Tenía ganas de tirarle la puerta del taxi al salir, pero ahí me di cuenta de mi pecaminosidad, de mi tendencia a estas reacciones. Al querer hacer esto, recordé este pasaje y recordé el ejemplo de Jesús, que dice, cuando le maldecían, él no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. En Jesús tenemos el ejemplo supremo para mostrar amor y para mostrar gracia, aun cuando somos tratados injustamente. Y la segunda cosa que quiero que consideremos en cuanto al contexto más amplio de este pasaje, es decir, en cuanto a su contexto bíblico, es que Pedro, al hablar acerca del ejemplo de Jesús, está utilizando el lenguaje de Isaías capítulo 53. Pedro, en este pasaje, en esta epístola, está identificando a Jesús con el siervo sufriente de Isaías 53. El siervo sufriente que según Isaías 53:9 dice, aunque nunca hizo violencia, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo y le hirió. El siervo sufriente que según Isaías 53:5 fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestros pecados. Jesús es el siervo sufriente del cual habló el profeta Isaías, el siervo sufriente que sufrió injustamente. Jesús sufrió injustamente, sobrellevándolo todo esto con paciencia, dejándonos ejemplo. Y Él hizo todo esto en nuestro lugar. Él fue nuestro sustituto. Pero de esta sustitución voy a hablar un poco más adelante en este sermón. Ahora quisiera que nos enfoquemos en el ejemplo de Jesús. Ahora la pregunta después de entender esto para nosotros es ¿cómo seguimos el ejemplo del siervo sufriente? Hace un tiempo atrás, revisando algunos recuerdos de mi época de adolescente, encontré mi cuaderno de dibujos de aquella época. Cuando estaba en el colegio, me encantaba dibujar y lo hacía todo el tiempo. Y al encontrar este cuaderno con mis dibujos de cuando era adolescente, mis hijas pequeñas quedaron encantadas y me preguntaron, papi, ¿cómo dibujabas tan bien? Y les dije, bueno, primero tienen que empezar calcando. Cuando era pequeño, les dije, yo ponía una hoja de papel en blanco sobre el dibujo que quería copiar. Entonces, sobre la hoja trazaba cada línea del dibujo calcándolo exactamente. Conforme fui creciendo, en lugar de calcar, ya podía mirar el dibujo y copiarlo sin poner el papel encima. Y así poco a poco, el dibujo se fue volviendo cada vez en algo más natural. Esa es la idea que Pedro quiere comunicar acerca de Jesús cuando dice que Él es nuestro ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Jesús es aquel patrón que debemos trazar con cuidado, como cuando calcamos algo. Es el patrón que debemos copiar, que debemos imitar,
Jesús es el comportamiento es el ejemplo del comportamiento paciente en la aflicción, que por la gracia de Dios, solo por la gracia de Dios, debe volverse natural en nuestras vidas. Es el ejemplo del que Pedro fue testigo de primera mano. Es el ejemplo del siervo sufriente anunciado por el profeta Isaías. El ejemplo que vemos en los evangelios al ver la vida y la muerte de nuestro Señor Jesús. Y es el ejemplo que cristianos de todo el mundo estamos llamados a seguir. Recientemente leí acerca de varias familias en la región de Oaxaca, México. Varias familias que sufrieron mucho por su fe en Cristo. Estas familias en la región de Oaxaca fueron echadas de su pueblo. ¿Por qué? Por negarse a participar en las borracheras idólatras del pueblo. Algunas personas de estas familias fueron arrestadas, varios de ellos fueron echados de sus casas y ahora están refugiándose en la casa del pastor de su iglesia. ¿Cómo pueden estos cristianos enfrentar tal hostilidad y hacerlo de manera pacífica? ¿Cómo pueden estas familias enfrentar tal persecución y hostilidad de manera paciente? Si viene alguien a nosotros a echarnos de nuestra casa por tener fe en Cristo, ¿no quisiéramos más bien nosotros insultarlos y maldecirlos? ¿Cómo es que los cristianos pueden escoger la paciencia y la paz en lugar de la agresión y la venganza? Cristianos de todo el mundo sufren y son capaces de enfrentar el sufrimiento pacientemente y son capaces de decir no a la agresión y no a la venganza, actuando pacíficamente y en amor y con gracia contra sus perseguidores. ¿Por qué? Porque el cristianismo no es una religión que está ajena al sufrimiento, sino que tenemos un Dios que voluntariamente se sometió al sufrimiento. Dios voluntariamente se sometió al sufrimiento por nosotros. Entonces, al enfrentar el sufrimiento y la injusticia, podemos seguir el ejemplo supremo de Cristo. Y como hacía Jesús, encomendarnos a aquel que juzga con justicia, como dice el versículo 23 de 1 de Pedro 2 que estamos estudiando. Encomendarnos a aquel que juzga con justicia. Entender que Dios es quien juzgará la maldad con justicia nos ayuda a descargar un peso grande de nuestras espaldas, porque podemos dejar la venganza de lado, podemos dejar los insultos de lado y nos ayuda a responder pacíficamente, nos ayuda a negarnos a responder con agresión. Ese es el ejemplo de Cristo. Jesús, nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo y además Jesús es nuestro poder. Si termináramos aquí el sermón de hoy, tan solo hablando acerca de seguir el ejemplo de Jesús, aunque tal vez salgamos animados ahora, estoy seguro que más tarde terminaremos totalmente desanimados. ¿Por qué? Porque nos daremos cuenta que no podemos seguir el ejemplo de Jesús, nos daremos cuenta de que no somos perfectos, de que muchas veces somos tentados y preferimos recurrir a los insultos, que muchas veces somos tentados y preferimos actuar con venganza. ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Jesús? ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de alguien que vivió una vida perfecta? ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de alguien que vivió sin pecado, a la perfección, siendo nosotros imperfectos? Gracias a Dios, que este no es el final de esta prédica ni de este pasaje que estamos estudiando, sino que junto con el ejemplo, Dios nos da también el poder para seguir el ejemplo. Dios no nos salva por gracia para después decirnos, bueno, ahora todo depende de ti, está en tus manos, más te vale que te rajes
y sigas el ejemplo de Jesús lo mejor que puedas. No, Dios nunca nos va a decir eso. Dios nos salva por gracia, por medio de la fe en Jesús, y por gracia, por medio de la fe en Jesús, también nos da el poder a través de Jesús. El verso 24, fíjense, 1 de Pedro 2:24 dice, hablando de Jesús, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, a fin de que nosotros, y escuchen esto, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas han sido sanados. En Jesús hemos muerto al pecado. En otras palabras, la relación que antes teníamos con el pecado quedó rota. El pecado ya no es más nuestro amo. Hemos sido redimidos. Pedro nos ha hablado de esta redención en capítulos anteriores. Hemos sido redimidos, hemos sido rescatados de nuestra esclavitud. Ahora vivimos para la justicia. Por las llagas de Jesús hemos sido sanados. Ahí está el poder para seguir el ejemplo de Jesús. Y esto es posible gracias a la sustitución que les mencioné brevemente en el anterior punto. Ahora hablemos un poco más acerca de ella. Recordemos que Pedro está utilizando lenguaje de Isaías capítulo 53, que en el versículo 5 dice, Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Existe una sanidad espiritual y una nueva vida que es posible porque hubo una sustitución. El siervo de Jehová, Jesús, tomó el lugar de nosotros los pecadores y fue castigado por nuestras transgresiones, para que nosotros, muriendo al pecado, vivamos a la justicia y seamos sanados. Entonces, ya que gracias a la obra de Jesús podemos morir al pecado y vivir para la justicia, esto significa que el poder para seguir el ejemplo de Jesús no proviene de nosotros mismos. El poder no está dentro de nosotros, como a veces nos quiere enseñar el mundo. El poder viene de afuera de nosotros, viene de Jesús y de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Esto me lleva a pensar en por lo menos dos implicaciones. Primero, necesitamos ser fervientes en la oración. Entender que el poder no está en nosotros, sino que proviene de Dios a través de Jesús, debe llevarnos a ser personas que están constantemente pidiendo fuerzas y pidiendo ayuda a Dios a través de Jesús. El jueves leí un artículo en internet acerca de un hombre cristiano de Etiopía. Este hombre se llama Tilaun. El año 2020, cuando estalló la guerra civil en Etiopía, Tilaun, este hombre, sufrió mucho por profesar fe en Jesús. Su casa fue quemada y él fue atacado violentamente por hombres armados. Debido a este ataque tan violento, una de sus piernas tuvo que ser amputada. Él se desanimó muchísimo porque ya no podía trabajar, ya no podía proveer para su familia, ya no podía pagar para sus gastos médicos. Fue entonces que gracias a obreros y organizaciones cristianas que trabajan en esta región, Tilaun pudo recibir la ayuda que necesitaba para proveer para sus necesidades básicas y sus gastos médicos. Y esto fue lo que este hombre dijo. Escuchen las palabras de este hombre. Dios responde a nuestras oraciones en maneras que no esperamos. Nunca pensé que hubiera sido capaz de recibir ayuda de personas que no me conocen, pero Dios los envió. Dios responde a nuestras oraciones en maneras que no esperamos. Qué palabras más sabias, cuánta sabiduría de la boca de este hombre. Seamos fervientes en la oración. En nosotros mismos no tenemos el poder para sobrellevar la aflicción con paciencia.
Pero cuando oramos, Dios Padre responde a nuestras oraciones, responde con la provisión espiritual y responde con la provisión material que Él sabe que necesitamos. Y Dios responde, en las palabras de este hombre de Etiopía, Dios responde a nuestras oraciones en maneras que no esperamos. La segunda implicación, les decía que hay dos implicaciones. La segunda es que si el poder viene de Cristo y de lo que Él hizo por nosotros, recordar el Evangelio es algo que necesitamos hacer intencionalmente cada día. No sé si a ustedes les pasa esto, pero yo tengo una voz interna que a veces me dice, no sirves para nada, eres un inútil, eres de lo peor. Y esa voz de condenación que tengo en la cabeza viene generalmente cuando me equivoco. Esa voz me viene cuando siento que no estoy haciendo lo suficiente. Y es ahí donde necesito recordarme el Evangelio. Necesito recordarme a mí mismo lo que dice Primera de Pedro 2:24. Y necesito decirme a mí mismo, Jesús mismo llevó mis pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que yo, habiendo muerto a los pecados, viva para la justicia. Por sus heridas he sido sanado. Hermano, hermana, marca este pasaje en tu Biblia y repítelo a ti mismo cuando lo necesites, cuando necesites fuerzas, cuando luches con la autocondenación. Necesitamos repetirnos a nosotros mismos las verdades del Evangelio cada día. Esto es realmente liberador. Esto nos va a ayudar a experimentar el poder que Dios nos ofrece a través de Jesús. Entonces, Jesús es todo lo que necesitamos. Jesucristo basta. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro poder. Y Jesús es también nuestro pastor. El versículo 25 de Primera de Pedro 2 dice, porque erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pedro continúa utilizando el lenguaje de Isaías capítulo 53. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Después de leer este versículo, me puse a pensar, ¿cuánto tiempo puede una oveja descarriada vivir sin un pastor? ¿Cuánto tiempo será que una oveja puede vivir sola, puede sobrevivir sola? Por lo menos yo nunca he visto o nunca he escuchado de una oveja silvestre que viva sola. Entonces, investigando un poquito, encontré una página en internet con recursos para agricultores y ganaderos. No era una página teológica ni religiosa para nada, pero ahí encontré algo interesante acerca de la crianza de ovejas. Esta página decía, las ovejas no pueden vivir sin un pastor. Son totalmente dependientes de un pastor para todo. Necesitan cuidado y vigilancia constantes. Entonces, dejarlas desatendidas puede ponerlas en peligro y arriesgar sus vidas. ¿No les parece esta una descripción acertada de nuestras vidas como seres humanos? Cuando estamos desatendidos sin un pastor y sin un guardián para nuestras almas, los seres humanos vivimos como queremos y nos ponemos a nosotros mismos en peligro. Nuestras vidas corren un gran riesgo, nos dirigimos directo a la perdición eterna. Esa es nuestra condición sin Cristo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Pero al morir Cristo en la cruz, nos redimió, nos rescató de la esclavitud del pecado. Y hemos vuelto entonces al pastor y obispo de nuestras almas. Ya no somos ovejas descarriadas porque el pastor nos ha rescatado y nos ha traído así, a sí mismo. Entonces, al atravesar la aflicción, para poder hacerlo con paciencia, ahora tenemos algo que antes no teníamos. Ahora tenemos un pastor.
Tenemos un pastor que cura nuestras heridas, un pastor que nos alimenta, un pastor que nos lleva por delicados pastos, un pastor que nos lleva por senderos de justicia y que nos guarda de los lobos, un pastor que nos guarda del ladrón y del enemigo. Y tenemos un obispo para nuestras almas. Tal vez esta palabra obispo suene un poco ajena a nuestro contexto. Un obispo es un supervisor, un obispo es un guardián. Es decir, en Jesús tenemos un obispo, tenemos alguien que está pendiente de nosotros las 24 horas del día, alguien que no nos quita el ojo de encima para bien. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Los últimos 2 años hemos pasado situaciones sumamente difíciles y delicadas, donde a veces tal vez nos hemos sentido solos. Pero los que estamos en Cristo tenemos un pastor y obispo para nuestras almas. ¿Se imaginan haber atravesado la pandemia sin Jesús? ¡Qué devastador hubiera sido esto! Estoy seguro que en muchas de las dificultades que hemos vivido en los últimos 2 años, hemos sentido y hemos visto el cuidado pastoral de Jesús en nuestras vidas. Cuando Pepe y Karina visitan a las familias de la iglesia para hacerles llegar la canasta de amor, muchas personas han expresado que ya estaban en lo último de sus recursos y que esta canasta llegó justo en el momento indicado. Ese es el cuidado pastoral de Jesús a través de cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, que dan sus donativos para la canasta de amor. Cuando en medio de una crisis, de la pérdida de un ser querido, por ejemplo, o la falta de trabajo, uno lee la Biblia y lee la palabra y ora y de repente recobra las fuerzas, ese es el cuidado pastoral del Señor Jesús. Vemos el cuidado pastoral del Señor Jesús en nuestras vidas en diferentes maneras, en diversas maneras. Y ahora quiero animarnos a todos nosotros a una aplicación inmediata este domingo. Terminando la prédica, después del tiempo de los anuncios, los que estamos conectados por Zoom, vamos a dividirnos en grupos pequeños, como lo hacemos cada domingo, como es nuestra costumbre. Les animo a que en cada grupo pequeño podamos responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo has visto el cuidado pastoral de Jesús en este último año? ¿Cómo has visto el cuidado pastoral de Jesús en este último año? Y en los grupos pequeños compartamos los testimonios acerca del cuidado de Jesús y oremos agradeciendo y alabando a Dios por este cuidado pastoral de Jesucristo. Y para los que están siguiéndonos en Facebook Live, les animo a que compartan estos testimonios del cuidado pastoral de Jesús con sus familias o con sus amigos en los siguientes días. Estos testimonios son de mucho ánimo porque nos recuerdan la verdad que acabamos de leer en la Escritura en el versículo 25, porque eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Es por eso que podemos atravesar la aflicción con paciencia, porque tenemos un pastor de nuestras almas, tenemos un obispo de nuestras almas. Entonces, hermanos y hermanas, en Jesús tenemos todo lo que necesitamos. Jesucristo basta. Él es suficiente porque Él es nuestro ejemplo. Él sufrió por nosotros con paciencia, sin pecar, sin maldecir, sin insultar, dejándonos ejemplo para seguir sus pisadas. Él es también nuestro poder. Él llevó nuestros pecados y por su sacrificio en la cruz hemos muerto al pecado y ahora vivimos para la justicia. Por sus llagas hemos sido sanados. Y Él es también nuestro pastor y obispo. Andábamos como ovejas descarriadas, pero hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Y antes de terminar, quiero hacer simplemente un breve comentario. En esta prédica he usado 2 historias de cristianos de otros países. La primera acerca de las familias que fueron echadas de sus hogares en Oaxaca, México. La segunda acerca de este hombre Tilaun en Etiopía, que fue víctima de un ataque violento por ser cristiano. Acordémonos de estos hermanos y hermanas en nuestras oraciones. Acordémonos de estas personas. Oremos por ellos. Estos son hermanas y hermanos en Cristo que ahora, en este tiempo, están viviendo de una manera
más complicada los principios que nosotros estamos aprendiendo hoy en Primera de Pedro. Oremos por ellos. Y si quieren poder encontrar más información acerca de cómo orar por estas personas y cómo apoyar a los cristianos perseguidos en otros países, les animo a que puedan buscar en internet a la organización que se llama Voz de los Mártires. Voz de los Mártires. Y su página es persecución.com. Súper fácil de acordarse. Voz de los Mártires, persecución.com. Ahí van a encontrar motivos de oración, recursos y maneras de ayudar a los cristianos perseguidos en otros países del mundo. Acordémonos de ellos en nuestras oraciones para que ellos también puedan atravesar la aflicción con paciencia y para que puedan entender ellos también y experimentar que Jesucristo es suficiente, que Jesucristo basta, Él es todo lo que necesitamos. Acompáñenme a hacer una oración para terminar. Papá Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu provisión en Cristo Jesús. Realmente Jesucristo es suficiente para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que esto sea real en nuestro diario vivir. Gracias porque en Jesús tenemos un ejemplo, tenemos el poder y tenemos un pastor, Señor. Gracias, Señor, por la provisión en Cristo. Y nos acordamos de nuestros hermanos y hermanas que están sufriendo aflicción en todo el mundo, Señor. Te pedimos que tú proveas para ellos a través de Jesús, que tú los fortalezcas, que tú los levantes, que tú les des ánimo, Señor. Te pedimos esto en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén.